Voy a decir esto desde el principio. Crimson Peak no es una película de terror, porque puede que lo parezca al principio, pero no es así. Esta historia pareciera de sustos, pareciera de fantasmas, y sí tiene estos elementos, pero no habla solamente de eso y ese no es su género en totalidad de la película, sino que habla de algo mucho más profundo y es sobre las personas que no supieron irse a tiempo. Mucho gusto, mi nombre es Sam y hoy te voy a contar por qué Crimson Peak o La Cumbre Escarlata es mi película favorita. Primero un poquito de contexto para no perdernos. Crimson Peak pertenece al género romance gótico, un tipo de historia donde mezcla el amor, la tragedia, casas antiguas, secretos familiares y elementos sobrenaturales. No es terror moderno, viene de la literatura victoriana, de historias donde el miedo no está en el monstruo en sí, sino en lo que se oculta dentro de la familia. Así que, si esperas jumpscares, probablemente esta no es tu película, sí, pero si te gusta el terror más psicológico, una tensión palpable, un drama romántico o una estética tétrica que te va guiando en el desarrollo de los personajes, entonces esta película te va a encantar. O al menos eso espero. Ahora sí, vamos a hablar un poco de qué pasa en la película, pero sin spoilers. La película sigue a Edith Kruschik, una joven escritora que vive en Estados Unidos y cree en los fantasmas desde niña. Ella se enamora de Thomas Sharp, un hombre misterioso que la lleva a vivir a Inglaterra, a una mansión aislada llamada Allerdale Hall. Desde que llega, Edith empieza a notar que algo está mal. La casa se cae a pedazos, su cuñada Lucille es inquietante y los fantasmas comienzan a aparecer. Muy importante, los fantasmas no la atacan, le muestran cosas, le advierten. Poco a poco, justamente Edith empieza a descubrir secretos familiares, crímenes del pasado, una relación un tanto loquita por ahí que sostiene toda esta tragedia. Y La Cumbre Escarlata no es una historia de sobrevivir al monstruo, sino de aprender a irte antes de que te conviertas en uno. Ahora vamos a hablar un poco acerca del guión. El guión de La Cumbre Escarlata no está escrito como una película de terror moderna, y esto no es un error. El guión fue escrito por Guillermo del Toro junto con Matthew Robbins y empezó a desarrollarse varios años antes del rodaje, como por ahí del 2011, 2012, y del Toro llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer una historia de fantasmas a la antigua, donde el horror no era el susto en sí, sino que era la atmósfera, el silencio, la tragedia emocional. Del Toro quería que el suspenso no se basara en una sorpresa, sino que se basara más en la inevitabilidad, ¿no? El espectador sabe que todo va a salir mal, pero el dolor está en cómo sucede, cómo ocurre, cuándo va a ocurrir. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del director Guillermo del Toro. Que lo haya dirigido Guillermo del Toro es muy importante porque tiene mucho de él. Guillermo del Toro es un director mexicano conocido por mezclar la fantasía, el horror y el drama humano. Se puede ver justamente su estilo tan especial, tan íntimo en sus películas. La más reciente, por ejemplo, Frankenstein, una de las más populares también, El laberinto del fauno, en 2006, La forma del agua en 2017, Pinocho, que fue de 2022, y así tiene un montón de películas que ha dirigido, que ha producido o que ha ayudado en algún tipo de departamento. Tiene influencias del cine gótico clásico, de Edgar Allan Poe, del expresionismo alemán y de los melodramas románticos. Para Del Toro, justamente los monstruos casi nunca son villanos, sino que suelen ser más como víctimas de un contexto, metáforas o una advertencia de algo que va a suceder. Justamente en La Cumbre Escarlata, los fantasmas no son malos, sino que son memorias. Del Toro no usa el terror en sí para asustar a la gente, como suelen hacerse en ciertas películas de terror un poco más comercial o en algún slasher. Guillermo del Toro utiliza el horror para hablar acerca de heridas emocionales.
Hablemos un poco acerca de la dirección de arte. Pero antes de seguir, hay que decir justamente que una mansión así no aparece porque sí. El responsable directo de que Allerdale Hall se sienta viva, incómoda, decadente, enferma, es Thomas E. Sanders. Y pues, ¿quién es Thomas E. Sanders? Es un diseñador de producción. Antes de La Cumbre Escarlata, justamente ya Thomas E. Sanders ya tenía una trayectoria bastante sólida en el cine. Ha trabajado en producciones como Braveheart, Saving Private Ryan, La entrevista con el vampiro. Esto es clave porque Sanders sabe cómo construir mundos que se sientan pesados, antiguos y cargados de historia. La casa está pensada como un cuerpo enfermo. El techo roto refleja las heridas, la arcilla roja representa la sangre, los crujidos representan el dolor que siente un cuerpo enfermo. Nada es decorativo, la mayor parte de las cosas que hace Guillermo del Toro no es solamente porque sí, todo tiene un simbolismo y ahí es donde Thomas S. Sanders hizo un excelente trabajo para poder dirigir toda la estética visual de lo que fue la película. En La Cumbre Escarlata la fotografía no solamente acompaña, sino que también está narrando. Y el responsable de esto fue Dan Lusten. No iluminó a La Cumbre Escarlata para que se viera 100% estética o bonita, sino que la iluminó para que nunca te sintieras cómodo, para que te estuviese expresando todo el tiempo esta tensión. Sin esta fotografía la casa no daría miedo, el silencio no pesaría y la historia no dolería igual. El presupuesto total de La Cumbre Escarlata fue aproximadamente de $55 millones. Comparándolo con la película mejor calificada o la más popular de Guillermo del Toro, que es El laberinto del fauno, se puede notar bastante la brecha de presupuestos, mientras que La Cumbre Escarlata con $55 millones hizo una calificación de 6.5. ¿Cuánto le pagaron a los actores? Eso sí, algo interesante, ¿no? Tom Hiddleston, que fue un aproximado de 4 o 5 millones de dólares más o menos. Jessica Chastain, alrededor de 3 a 4 millones de dólares. Y Mia Wasikowska, el salario, bueno, es un salario menor en comparación, aunque sea la protagonista, tiene un perfil un poco más independiente. A veces los problemas no vienen directamente de si es una buena película o si no es una buena película. ¿Cuál fue el motivo de que La Cumbre Escarlata tuviese tan baja puntuación o calificación? Eso fue debido al marketing. ¿Cómo venden una película? No es una decisión directamente del director, sino que se encarga el estudio distribuidor, en este caso Universal Pictures. La querían vender como una película de terror tradicional. Las películas de miedo vendían más boletos, especialmente por la época. Y el romance gótico es un género pues difícil de vender. Entonces pues el estudio pensó que si la venden como terror va a atraer más gente. Y es correcto, ¿no? El presupuesto era de 55 millones y terminó recaudando 74 millones. No es un éxito en taquilla, no, sino que ya cuando la gente vio la película no es lo que esperaban. Pues bueno, no es como que sí haya sido un fracaso en taquilla, pero por eso es que tuvo una calificación mucho menor de la que se esperaba, ¿no? Porque la gente esperaba algo diferente. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Y para concluir, el sonido. ¿Quién fue el compositor de los soundtracks de Crimson Peak? Ese fue Fernando Velázquez, un compositor español especializado en música emocional, melancólica y atmosférica. Eso es todo por hoy, mi review de Crimson Peak. Creo que no es una review muy justa porque verdaderamente es mi película favorita, porque me encanta cómo me hace sentir esa película, todas las sensaciones que provoca. Es increíble los escenarios que construyeron, todo lo pensado que está, y tengo una debilidad por el romance gótico. Entonces, por eso y muchas cosas más, Crimson Peak es de mis películas favoritas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la siguiente review. Si es que hay alguna. Bye.